El hijo de un policía racista le corta el pelo a su profesora con una maquinilla. Cuando intenta conseguir justicia, lo que pasó te sorprenderá. El señor Denzel llegó temprano en su primer día en la nueva escuela. Sus pasos resonaban en los pasillos vacíos y pulidos. Caminaba con paso firme, con la confianza tranquila que había desarrollado a lo largo de años de formación y experiencia, pero una emoción de emoción lo recorría el cuerpo. Este era el momento por el que había trabajado. Un aula propia, un lugar para llegar a las mentes jóvenes e inspirar el cambio. Se detuvo frente a la puerta de su nueva aula, sintiendo tanto el peso como la promesa del trabajo que tenía por delante. Era una escuela predominantemente blanca, situada en un pequeño pueblo donde las familias a menudo se remontaban a generaciones. Sabía, incluso antes de poner un pie en el edificio, que podría encontrarse con resistencia, algo de escepticismo o incluso hostilidad por parte de los estudiantes o el personal que no estaban acostumbrados a alguien como él. Pero se había recordado a sí mismo una y otra vez que lo enfrentaría todo, lo manejaría con cuidado y, con suerte, cambiaría algunas perspectivas en el camino. Creía que estos estudiantes merecían la mejor educación posible y él estaba listo para brindarla. Sonó la campana, señalando el comienzo del día. El señor Denzel respiró profundamente, abrió la puerta del aula y entró con una sonrisa de bienvenida. Los estudiantes ya habían empezado a entrar, llenando la sala con el sonido de los cuadernos y las conversaciones susurradas. Saludó afectuosamente a cada estudiante que entraba, decidido a causar una buena primera impresión. Algunos respondieron su saludo con gestos educados o miradas en blanco, mientras que otros murmuraron sus nombres en respuesta. Podía sentir sus ojos evaluándolo, juzgándolo de la manera en que los estudiantes suelen hacer con un maestro nuevo. Cerca del fondo del salón, notó que un pequeño grupo de niños llegaba en un grupo apretado y riendo, como si estuvieran más interesados unos en otros que en cualquier cosa que un maestro pudiera tener que decir. Se sentaron juntos, inclinándose hacia atrás con un desafío casual que los diferenciaba de los demás estudiantes. Los chicos intercambiaron miradas y risitas, y el señor Denzel pudo sentir la onda de tensión que creaban. Aunque no podía distinguir las palabras exactas que susurraban, podía sentir el peso de su diversión, dirigida directamente a él. Se presentó a la clase, explicando sus antecedentes y su visión para el año. Mantuvo un tono optimista, con la esperanza de crear una atmósfera positiva desde el principio. Quería transmitir su compromiso con sus estudiantes, mostrarles que estaba allí para ayudarlos a aprender, crecer y lograr sus objetivos. Pero mientras hablaba, captó fragmentos de risas silenciosas provenientes de la última fila. El grupo de chicos intercambiaba sonrisas burlonas y miradas de desaprobación, sus comentarios murmurados seguidos de risitas. Podía decir que lo estaban desafiando a darse cuenta, a que se sintiera desconcertado por su desdén. Decidido a no dejarse intimidar por sus reacciones, el señor Denzel continuó, proyectando su voz con más confianza. Describió las expectativas del curso, con la esperanza de que al establecer un tono claro y estructurado, podría atraerlos. La clase parecía estar atenta en su mayoría, aunque algunos miraban nerviosamente hacia atrás, mientras el grupo de chicos continuaba con sus burlas susurradas. Uno de los chicos, encorvado en su asiento, se inclinó para murmurar algo a su amigo, lo que provocó otra explosión de risas. El señor Denzel sintió que los chicos no solo estaban desinteresados, sino que buscaban activamente socavar su autoridad. El cabecilla del grupo, notó, tenía una sonrisa burlona que apenas abandonaba su rostro, como si encontrara toda la situación graciosamente indigno de él. Mientras continuaba con su presentación, el señor Denzel notó que uno de los chicos exageró un bostezo, estirando los brazos y dejando la boca abierta en una flagrante muestra de aburrimiento. El gesto estaba destinado a ser visto, y fue recompensado con risitas de sus amigos. El señor Denzel ignoró el cebo, mantuvo la mirada fija y continuó con los puntos que había preparado. Se recordó a sí mismo que estos eran solo adolescentes, probando los límites y compitiendo por llamar la atención. Probablemente se aburrirían y acabarían por alinearse, se dijo a sí mismo. Pero a medida que la clase continuaba, los chicos seguían siendo implacables en sus sutiles provocaciones. De vez en cuando, uno soltaba un comentario suave, siempre lo suficientemente fuerte como para que lo oyeran, provocando risitas y miradas divertidas. El señor Denzel intentó mantener la calma, aunque podía sentir la tensión hirviendo bajo la superficie.
Continuó con la primera lección, dibujando un diagrama en la pizarra, pero sintió las miradas de los chicos en su espalda. Sintió el peso de su burla como un desafío. Una gota de frustración comenzó a acumularse y luchó por mantener la concentración. Era solo el primer día, se recordó a sí mismo. Seguramente lo estaban poniendo a prueba, viendo hasta dónde podían llegar antes de que reaccionara. Pero su mente se llenaba de preguntas. ¿Se relajarían o era solo el comienzo? A medida que avanzaba la lección, podía ver que su resistencia aumentaba en lugar de suavizarse. Cuando hacía preguntas, sus manos permanecían firmemente hacia abajo y evitaban su mirada, dejando en claro que no tenían intención de participar. En un momento, cuando dirigió una pregunta específicamente hacia ellos, el líder del grupo respondió con un resoplido, murmurando algo en voz baja que desencadenó otra ola de risas. El señor Denzel podía sentir que los ojos del resto de la clase se volvían hacia él, esperando ver cómo manejaba la falta de respeto. Pero respiró hondo para calmarse y decidió ignorarlo. Se ocuparía de la conducta gradualmente, se dijo, una vez que hubiera ganado más control sobre el aula. Al final de la lección, había cubierto solo la mitad de lo que había planeado, desbaratado por las interrupciones sutiles. Los chicos continuaron con sus comentarios en voz baja, haciendo evidente su desafío sin desafiarlo abiertamente de una manera que justificara una reprimenda inmediata. Cuando sonó la campana que indicaba el fin de la clase, la mayoría de los estudiantes comenzaron a recoger sus cosas, charlar y salir. Pero el grupo de la última fila se quedó, moviéndose con lentitud y exagerada naturalidad. Empacaron sus pertenencias a su propio ritmo, mirando a su alrededor e intercambiando sonrisas como si ya hubieran ganado algún concurso privado. El señor Denzel se afanó en su escritorio, ordenando sus notas y fingiendo no notar la presencia persistente de los chicos. Pero sintió sus ojos sobre él, el peso de su satisfacción petulante mientras caminaban tranquilamente hacia la puerta. Justo antes de irse, el líder del grupo se volvió y le dirigió una última sonrisa burlona, una mirada que parecía desafiarlo, como si lo desafiara a decir algo. El grupo finalmente salió, dejando al señor Denzel solo en el aula vacía, con la mente zumbando con la extraña e inquietante experiencia. Respiró profundamente y se obligó a olvidarse de lo ocurrido. Era solo el primer día, se recordó, y los primeros días siempre son duros. Se había preparado para los desafíos, y este era solo uno de ellos. Tal vez estos chicos solo necesitaban tiempo para acostumbrarse a él, para entender que estaba allí para ayudar, no para juzgar. Mientras ordenaba su aula, trató de apartar de su mente sus expresiones burlonas. Los alcanzaría, se dijo con firmeza. Necesitaría paciencia, constancia y tal vez un poco más de resiliencia, pero podía hacerlo. Con un profundo suspiro, recogió sus cosas y se preparó para la siguiente clase, decidido a mantener una actitud positiva. Sin embargo, la mirada en los ojos de los chicos permaneció con él, un recordatorio de que esta no sería una tarea docente común. Podía sentir una resistencia tácita, algo más profundo que la habitual prueba de límites de la adolescencia. Por primera vez, un destello de duda cruzó por su mente, pero rápidamente la dejó de lado, recordándose a sí mismo por qué había venido aquí en primer lugar. La promesa de lo que podría lograr aquí era demasiado grande como para renunciar a ella después de una clase desafiante. Al final de su primer día, mientras cerraba con llave su aula y caminaba por los pasillos ahora tranquilos, se encontró rememorando el encuentro, las risas en voz baja, las miradas, el desprecio apenas disimulado. Apretó la mandíbula, resolviendo volver más fuerte al día siguiente. Esta escuela podría presentar más desafíos de los que había previsto, pero no se dejaría disuadir fácilmente. Encontraría una manera de conectarse, incluso si eso significaba romper muros de hostilidad. A medida que pasaban los días, las esperanzas iniciales del señor Denzel comenzaron a marchitarse, gradualmente reemplazadas por una creciente sensación de temor. Lo que había comenzado como pequeñas interrupciones y comentarios susurrados del grupo de la última fila, pronto se convirtió en acoso diario. Cada vez que entraba al aula, se encontraba preparándose para su hostilidad, sabiendo que aprovecharían cada oportunidad para socavar su autoridad y burlarse de él frente a los otros estudiantes. Los chicos se volvieron más audaces y convirtieron cada lección en un juego de cuánto podían presionarlo sin ser directamente confrontativos.
Se reían abiertamente cuando él hablaba, desestimando sus intentos de disciplina con sonrisas burlonas e insultos silenciosos lo suficientemente fuertes como para que él los captara. Uno se inclinaba hacia su amigo con un bostezo exagerado, u otro murmuraba un comentario que hacía que los demás se rieran apenas disimuladamente. Su burla se hizo más obvia y el señor Denzel podía sentir su desprecio instalándose en cada rincón de la habitación. Entre ellos, un chico se destacaba. Ron. Más alto que los demás, con una arrogancia que parecía llevar una amenaza silenciosa, Ron rápidamente se estableció como el líder del grupo. Aparecía en clase todos los días con un aire de total confianza, encorvado en su silla e ignorando la presencia del señor Denzel como si fuera el único estudiante en la sala que importaba. No pasó mucho tiempo antes de que el comportamiento de Ron pasara de un desafío pasivo a algo más abiertamente amenazante. Sus palabras se volvieron más agudas, sus ojos más oscuros y sus acciones parecían casi calculadas para dejar al señor Denzel sintiéndose lo más pequeño e impotente posible. Una tarde, mientras el señor Denzel intentaba empezar su lección, Ron murmuró algo en voz baja, lo que provocó una oleada de risas de los chicos que estaban en la parte de atrás. El señor Denzel intentó ignorarlo y se concentró en sus notas, pero la voz de Ron se escuchó con claridad, cada palabra destilando burla. Ron se encorvó hacia atrás en su asiento, observando al señor Denzel con una mirada fría y divertida, que lo desafiaba a responder. Cuando el señor Denzel se acercó al grupo, con la esperanza de afirmar algún control por proximidad, Ron se inclinó hacia adelante con una sonrisa burlona, su voz baja pero aguda. Se burló del señor Denzel. Sus palabras estaban impregnadas de un tono que dejaba en claro que no le tenía respeto. Los otros chicos se rieron entre dientes, envalentonados por la valentía de Ron, y la risa se extendió hacia afuera, infectando al resto de la clase con una energía tensa y burlona. La atmósfera se volvió hostil, espesa con una amenaza tácita que el señor Denzel no pudo ignorar. Más tarde esa semana, la hostilidad tomó un giro más oscuro. Durante una lección, cuando el señor Denzel dirigió una pregunta a la clase, Ron hizo como si lo ignorara, volviéndose hacia sus amigos con una expresión de aburrimiento. Cuando el señor Denzel presionó, con la esperanza de conseguir algún nivel de participación, Ron lo miró con una sonrisa que apenas ocultaba el desprecio en sus ojos. Se inclinó hacia atrás, con los brazos cruzados, y esperó hasta que la sala quedó en silencio, todos los ojos puestos en él. Luego, con un tono tranquilo y deliberado, le dijo al señor Denzel que cuidara su espalda. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, provocando una inhalación colectiva de los estudiantes. Ron se inclinó hacia adelante, con los ojos entrecerrados, su voz baja pero con una promesa escalofriante. «Vamos a por ti». El señor Denzel sintió que su corazón tartamudeaba en su pecho. La sala se sentía como si se estuviera cerrando. Las paredes se apretaban a su alrededor mientras los otros estudiantes miraban, algunos sorprendidos, otros silenciosamente divertidos. Intentó ignorar la amenaza, fingiendo que era solo un intento infantil de asustarlo, pero la mirada en los ojos de Ron hizo que fuera imposible ignorarla. Había algo más oscuro allí, una ira latente que iba más allá de la típica rebelión adolescente. La sonrisa burlona, la mirada endurecida. Todo eso dejó al señor Denzel conmocionado de una manera que no podía explicar. A medida que la clase continuaba, luchó por recuperar la compostura. Su voz vacilaba ligeramente a medida que avanzaba en la lección. Su mente corría, preguntándose cuál era la mejor manera de manejar la situación. Confrontar a Ron podría solo alimentar su agresión, pero ignorarlo por completo parecía igualmente peligroso. Se sentía atrapado, su autoridad bajo asedio por un chico cuya aparente inmunidad a las consecuencias lo hacía peligroso. En los días siguientes, la tensión aumentó. Los comentarios de Ron se volvieron más agudos, sus burlas más abiertas y sus amenazas se acercaban más a algo real. Los otros chicos siguieron su ejemplo. Sus risas y miradas burlonas alimentaron la hostilidad que ahora parecía dominar cada clase. El señor Denzel se encontraba constantemente mirando por encima del hombro, escudriñando la sala como si esperara una emboscada. Sus intentos de interactuar con los estudiantes se topaban con el silencio de algunos y las risas de otros, lo que creaba un ambiente hostil que lo hacía sentir aislado y vulnerable. A medida que pasaban las semanas, la angustia del señor Denzel se hacía cada vez más profunda.
Ya no se sentía seguro en su propia aula, el espacio que alguna vez había imaginado como un lugar de crecimiento e inspiración. Cada día traía una nueva forma de acoso. Cada comentario de Ron, un recordatorio de que su presencia no era bienvenida, que su autoridad no tenía sentido. El costo de la tensión constante pesaba sobre él, dejándolo exhausto y cada vez más ansioso. Empezó a sentir el peso del aislamiento, la sensación de que estaba librando una batalla que nadie más podía ver o entender. Después de semanas de soportar el acoso implacable, el señor Denzel sintió que ya no podía guardarse la situación para sí mismo. Las amenazas de Ron habían aumentado más allá de burlas susurradas. Se habían convertido en advertencias amenazantes que permanecían en la mente del señor Denzel mucho después de que saliera del aula. Cada mañana llegaba a la escuela preparándose para lo que pudiera suceder, con la esperanza de que este fuera el día en que Ron y sus amigos finalmente se echaran atrás. Pero nunca lo hicieron. En cambio, su hostilidad solo se profundizó, infectando cada lección con una tensión que dejó al señor Denzel sintiéndose agotado y acorralado. Finalmente, sintiendo que no tenía otra opción, el señor Denzel decidió acercarse al director. Salió de su aula durante el almuerzo y caminó por el pasillo hacia la oficina de administración, con la mente llena de pensamientos sobre la mejor manera de explicar la gravedad de lo que estaba enfrentando. Sintió la familiar sensación de pavor cuando llamó a la puerta, preguntándose si compartir sus preocupaciones haría alguna diferencia. Cuando el director le hizo un gesto para que entrara, respiró profundamente, recordándose a sí mismo que era lo correcto que debía hacer. Sentado frente al director, explicó lo que había estado sucediendo. Describió la burla diaria, la negativa a participar, los comentarios susurrados y las risas burlonas que llenaban cada clase. Relató las amenazas recientes de Ron, eligiendo cuidadosamente sus palabras, con la esperanza de transmitir la gravedad de la situación sin parecer demasiado emocional o acusador. El señor Denzel sintió una sensación de alivio mientras hablaba, finalmente liberándose del peso que había estado cargando solo. Creía que este sería el momento del cambio, que la administración tomaría medidas para abordar el acoso. El director escuchó con una expresión comprensiva pero cautelosa, asintiendo pensativamente mientras el señor Denzel detallaba los incidentes. Cuando el señor Denzel terminó, esperó, observando la reacción del director, esperando alguna señal de apoyo. Pero después de una larga pausa, el director se reclinó en su silla y cruzó las manos. Su expresión cambió a algo más reservada. Reconoció las preocupaciones del señor Denzel, explicando que entendía los desafíos de administrar un aula y las dificultades de conectarse con estudiantes difíciles. Sin embargo, su voz adquirió un tono vacilante mientras prometía solo investigarlo, ofreciendo garantías vagas sin comprometerse a una acción inmediata. El señor Denzel sintió una punzada de decepción y frustración. Había venido aquí con la esperanza de recibir una respuesta firme, algo que les mostrara a los estudiantes que no podían salirse con la suya con ese nivel de falta de respeto y acoso. Pero en cambio, se quedó con una promesa vacía, una débil garantía que lo dejó sintiéndose tan vulnerable como antes. Al parecer, el director estaba más preocupado por la reputación de los estudiantes involucrados y la posible reacción negativa de sus familias que por brindar una solución real. El momento parecía frágil. La confianza que el señor Denzel había depositado en la administración se desvanecía con cada segundo que pasaba. Salió de la oficina del director sintiéndose vacío. El peso del aislamiento se apoderó aún más de sus hombros. Al regresar a su aula, intentó concentrarse en el resto de su día, pero la tensión no resuelta lo carcomía, dejándolo distraído e incómodo. Había esperado que esta conversación cambiara las cosas, que se sintiera apoyado de alguna manera, pero en cambio, se sintió expuesto, como si hubiera tomado un riesgo solo para encontrarse más vulnerable que antes. Las sombras de las palabras de Ron lo perseguían. La risa de los chicos resonaba en su mente mientras intentaba enseñar, lo que hacía que fuera casi imposible concentrarse. Una semana después, el señor Denzel estaba en la sala de profesores, tomando un breve descanso entre clases. La sala estaba en silencio, con la mayoría de los otros maestros fuera en sus deberes de almuerzo o en reuniones. Se sentó solo, sorbiendo su café
y tratando de sacudirse la sensación de inquietud que se había apoderado de él desde su reunión con el director. Justo cuando comenzaba a relajarse, escuchó la puerta abrirse con un crujido detrás de él. Al darse la vuelta, vio a Ron y a su grupo de amigos de pie en la puerta, con expresiones inexpresivas, pero con una inequívoca amenaza en su presencia. Antes de que el señor Denzel pudiera reaccionar, los chicos dieron un paso adelante y cerraron la puerta detrás de ellos con un suave clic. Sintió una punzada de miedo cuando se acercaron, con movimientos coordinados y miradas frías e insensibles. Se levantó de su silla e instintivamente dio un paso atrás, pero rápidamente lo rodearon, bloqueando cualquier ruta de escape. Ron se acercó, sonriendo, con los ojos brillando con una oscura satisfacción. Ya no había risas ni comentarios burlones, solo un silencio que parecía más amenazador que todo lo que habían dicho antes. Los chicos actuaron con la facilidad que da la práctica, agarraron los brazos del señor Denzel y lo obligaron a sentarse en una silla. Luchó, pero su agarre era fuerte, y en cuestión de momentos lo sujetaron, atándole las muñecas a los apoyabrazos con una cuerda áspera que habían traído con ellos. El corazón del señor Denzel se aceleró y el pánico se apoderó de él al darse cuenta del alcance de su plan. Intentó hablar, suplicarles, pero Ron se limitó a sonreír, metió la mano en su bolso y sacó una máquina de cortar el pelo. Los chicos intercambiaron miradas, sus rostros duros e inflexibles, sus intenciones inconfundibles. Ron encendió la máquina de cortar el pelo, el agudo zumbido llenó la habitación. Su sonido cortó el silencio con una finalidad brutal. Avanzó con deliberada lentitud, levantando la máquina de cortar el pelo del señor Denzel mientras los otros chicos lo sujetaban en su lugar, sus manos agarrando sus hombros y brazos con fuerza de hierro. El señor Denzel luchó, sintiendo el frío metal contra su cuero cabelludo mientras Ron comenzaba a cortar. La máquina de cortar el pelo con movimientos duros y desiguales. La humillación lo invadió en oleadas mientras cortaban, dejando parches irregulares y piel expuesta, cada golpe diseñado para desfigurarlo, para despojarlo de cualquier dignidad restante. Cuando terminaron, dieron un paso atrás, admirando su obra con sonrisas satisfechas. Ron arrojó la recortadora a un lado. Su mirada se detuvo en el señor Denzel con una expresión de cruel satisfacción, como si finalmente hubiera cimentado su dominio. Los chicos se rieron en voz baja, sus expresiones de suficiencia mientras se daban la vuelta y salían de la habitación, dejando al señor Denzel atado a la silla. Su cabeza era un desastre de cortes desiguales y parches expuestos. El silencio que siguió se sintió pesado, aplastándolo mientras se sentaba solo. Todo el peso de su crueldad se posaba sobre sus hombros. Se quedó allí durante un largo momento, demasiado aturdido para moverse. Su cuerpo temblaba con una mezcla de miedo, ira y vergüenza. La humillación fue completa. Su dignidad fue despojada en un momento de violencia y crueldad, que lo dejó sintiéndose más aislado que nunca. El asalto no solo había sido físico, había sido un mensaje, una advertencia que lo dejó preguntándose si podría seguir soportando esto, si había alguna esperanza de encontrar apoyo en un lugar donde sus súplicas habían sido ignoradas. Después del ataque, el señor Denzel pasó el resto del día aturdido, recorriendo sus clases con la cabeza gacha, evitando las miradas curiosas y las conversaciones susurradas que lo seguían. Se sentía despojado de cada gramo de dignidad. Su cuero cabelludo era un recordatorio de la humillante emboscada que había sufrido. Cada hora que pasaba en ese edificio se le hacía insoportable, pero se aferraba a una pizca de esperanza de que todavía se pudiera hacer justicia. Seguramente pensó, la escuela actuaría ahora. Al día siguiente, el señor Denzel se enteró de que las cámaras de seguridad de la sala de profesores habían captado todo el asalto. Sintió una sensación de alivio, un atisbo de esperanza de que tal vez, finalmente, la situación se tomaría en serio. Las pruebas, pensó, hablarían por sí solas. Sería imposible para el director o cualquier persona de la administración ignorar lo que Ron y los otros chicos habían hecho. Esperó, con la esperanza de que las imágenes provocaran una acción rápida, de que Ron y sus amigos enfrentaran las consecuencias de sus acciones. El director llamó al señor Denzel a su oficina esa tarde. Entró con los nervios erizados mientras se sentaba frente al director, esperando la justicia que se esperaba desde hacía mucho tiempo. El director parecía cansado,
Sus dedos golpeaban suavemente el escritorio mientras explicaba que había revisado las imágenes y comprendía la gravedad del incidente. El señor Denzel sintió una oleada de alivio cuando el director describió cómo se había puesto en contacto con el padre de Ron, decidido a abordar la agresión. Pero a medida que el director continuó, el alivio del señor Denzel se desvaneció rápidamente. Se enteró de que el padre de Ron, un destacado oficial de policía de la comunidad, no había reaccionado con sorpresa o preocupación, como el director esperaba. En cambio, había respondido con ira, defendiendo a Ron y negando cualquier irregularidad. El padre afirmó que el señor Denzel probablemente había provocado a los chicos, que debe haber habido un malentendido y que su hijo simplemente estaba actuando mal. Su voz había estado llena de advertencia, mezclada con una amenaza que dejó al director visiblemente conmocionado. El padre de Ron había dejado en claro que esperaba que se dejara de lado el asunto. El director se inclinó hacia adelante y le explicó al señor Denzel que no tenía otra opción. No podía arriesgarse a que el asunto se intensificara, dijo, dada la influencia de la familia de Ron y la posible reacción negativa que podría provocar en la escuela. El señor Denzel escuchó en silencio atónito, con el pecho apretado a medida que las palabras del director se asimilaban. Cada intento de buscar justicia había llevado a otro callejón sin salida, otro recordatorio de lo solo que estaba en esta lucha. Podía ver la derrota en los ojos del director, el miedo tácito que había influido en su decisión. El ataque quedaría impune. Ron y sus amigos no afrontarían consecuencias. Cuando el señor Denzel salió de la oficina del director, sintió el peso de la traición oprimiéndolo. Sus súplicas habían sido ignoradas, su sufrimiento desestimado. No habría rendición de cuentas, ninguna intervención. Caminó de regreso a su salón de clases, con la mente entumecida, cada paso sintiéndose más pesado que el anterior. Miró alrededor del aula que tanto había trabajado para hacer suya, los carteles que había colocado con esperanza, los pupitres que había dispuesto para fomentar la participación y el aprendizaje. Pero ahora se sentía como una jaula, un lugar que lo había despojado de su dignidad y lo había dejado sin poder. En ese momento supo que no podía quedarse. La escuela no le había ofrecido apoyo, ni justicia, y no podía seguir enseñando en un entorno que se negaba a protegerlo. Los sueños que había traído consigo, el deseo de inspirar, guiar, marcar una diferencia, se sentían rotos, destrozados por la crueldad que había enfrentado y la indiferencia de quienes deberían haberlo ayudado. Recogió sus pertenencias lentamente. Cada objeto era un doloroso recordatorio de lo que una vez había esperado lograr aquí. Sus libros, sus notas, los planes de lecciones que había elaborado con tanto cuidado, todo eso se sentía sin sentido ahora, manchado por la traición que lo había robado su propósito. Cuando salió del aula por última vez, sus pasos se sentían huecos, cada uno lo alejaba más de la visión que una vez tuvo para sí mismo. Caminó por los pasillos silenciosos, sintiendo el dolor de las promesas incumplidas, el vacío de los sueños que había dejado atrás. Al salir de la escuela, sintió el peso de su trauma sobre él, una carga que llevaría mucho después de dejar ese lugar. Afuera, miró hacia atrás una última vez, sintiendo una mezcla de dolor y rabia. Su esperanza, su pasión y su confianza en el sistema se habían erosionado, dejándolo con una profunda sensación de pérdida. Se dio la vuelta, dejando atrás la escuela y todo lo que representaba, sabiendo que las cicatrices de su experiencia permanecerían con él mucho después de que desapareciera de sus puertas.